Días a todos mis amigos de habla hispana. Hoy en día vamos a responder a una pregunta muy importante. ¿La fe en Jesucristo ha nacido como una religión? Bueno, sabemos que hoy en día, cuando se habla de Jesús, la mayoría de la gente piensa en una religión, pero ¿fue así en el tiempo de los primeros cristianos? O sea, en los primeros 3 siglos de nuestra era. Hace pocos días, un amigo que está interesado en los temas cristianos me hizo esta pregunta. Si Jesús trajo un mensaje de paz, de amor y de salvación, ¿por qué se originaron tantas religiones, controversias entre religiosos y hasta guerras de religiones en el transcurso de los siglos? Bueno, la respuesta es que estas controversias entre religiosos y hasta guerras de religiones fueron originadas por la religión que surgió justamente con el emperador Constantino en el IV siglo de nuestra era. Pero todo esto no surgió con la predicación de Jesucristo y después con la predicación de los apóstoles, ya que Jesús no fundó una religión. Vamos a profundizar este tema. Primero que todo, vamos a dar algunas definiciones. ¿Qué es una religión? Bueno, es un conjunto de rituales, de ceremonias, de liturgias que se manifiestan sobre todo en la exterioridad. Claro, debe también haber una jerarquía de poder, o sea, debe haber un jefe máximo de una suma de iglesias, ¿no? Por ejemplo, en la religión católica, el jefe máximo, como sabemos, es el Papa. ¿Qué quiere decir la palabra fe? Bueno, la fe se manifiesta más que todo en la interioridad, ¿no? Una persona, después de haber creído en Dios, naturalmente debe hacer un cambio interior, un cambio de paradigma hacia la espiritualidad. Jesús no fundó una religión. La religión surgió con la fusión o el sincretismo creado por Constantino en el siglo IV, cuando las creencias de las religiones paganas confluyeron en la fe cristiana original. Pero sí podemos decir que Jesús fundó una iglesia. Pertenecemos a la iglesia fundada por Jesucristo, todos los que creemos que Él es el Hijo de Dios. Pertenecer a Cristo. Bueno, hoy en día tener fe en Jesús es un sinónimo de pertenecer a una religión. Pero hay diferencia entre pertenecer a una religión y pertenecer a Cristo. Pertenecer a una religión significa seguir ceremonias y doctrinas de hombres, mientras que pertenecer a Cristo significa seguir las palabras de Jesús, que obviamente están escritas en la Biblia. Para los primeros cristianos, la fe en Cristo nacía de un hecho. El Hijo de Dios, que se hace hombre, muere en la cruz y resucita. La resurrección fue el hecho que despertó la fe de los primeros cristianos. La fe en Jesucristo ¿estaba conformada de ceremonias y liturgias? No, los primeros cristianos no requerían que una persona, para ser cristiana, tuviera que realizar ceremonias o liturgias. Claro, había 2 ritos, el rito del bautismo y el partir el pan. El rito del bautismo
era pero solamente después que una persona había creído en Jesucristo. Por ejemplo, vamos a leer unos pasajes de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículos desde el 36 al 38. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro. Y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. El otro rito que se oficiaba en el tiempo de los primeros cristianos era el partir el pan, en recuerdo del sacrificio de Cristo, y se hacía el domingo. Se llamaba la Santa Cena. Vamos a ver Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 7. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Así que vemos que para los primeros cristianos había solamente estos dos ritos: el bautismo en edad adulta, cuando una persona llegaba a tener 14, 15 años, se le explicaba el Evangelio, y después de haber creído en Jesucristo, se le bautizaba, y el partir el pan en recuerdo del sacrificio de Cristo. Pero no había ceremonias o liturgías. ¿Requerían los primeros cristianos una serie de obras para ser salvos? No. Ellos predicaron la salvación por gracia mediante la fe. Vamos a ver la carta de los Efesios, capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia sois salvo, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Claro, una persona después del arrepentimiento de sus pecados y después de la conversión, tenía que probar un real cambio de vida. De lo contrario, era una conversión falsa. ¿Cuándo se leía el Nuevo Testamento? Bueno, algunas personas dicen que el Nuevo Testamento fue establecido en el 325 en el Concilio de Nicea, que fue, cuyo, decimos, presidente fue el emperador Constantino. Bueno, esto no es histórico, no es un dato histórico. ¿Por qué? Porque tenemos un documento que es el Fragmento Muratoriano. Este documento se remonta al 170 después de Cristo. En este documento hay una lista de todos los libros del Nuevo Testamento, casi en su totalidad. Entonces se demuestra que los primeros cristianos ya leían el Nuevo Testamento en el segundo siglo, en la segunda mitad del segundo siglo. Entonces, el canon del Nuevo Testamento ya estaba establecido mucho antes que se estableciera la religión organizada en el cuarto siglo. Después sabemos que el periodo de los primeros cristianos, o sea, estos 3 siglos, fueron caracterizados por la persecución que hubo a los cristianos. Las autoridades romanas en algunos periodos de tiempo han perseguido a los cristianos. ¿Por qué? Porque la religión romana era una religión pagana. Se adoraban dioses del panteón griego y se adoraba el emperador como si fuera un dios. Obviamente los primeros cristianos no podían adorar al emperador porque era un simple hombre. Ellos adoraban a Jesucristo. Entonces, obviamente las autoridades lo veían como sospechosos porque los primeros cristianos no se conformaban a la religión pagana. Bueno, entonces se le daba 3 días de tiempo para negar a Jesucristo, a la divinidad de Jesús, y para adorar al emperador. Cuando ellos se negaban,
entonces tenían que ser ejecutados. Estamos hablando de los mártires, de los primeros mártires. Mártir es una palabra griega que quiere decir testigo. Eso quiere decir que esos primeros cristianos eran testigos de la divinidad de Jesucristo. Todo esto demuestra aún más que los primeros cristianos no hacían parte del poder. ¿Cómo eran organizadas las iglesias cristianas de estos tres primeros siglos de nuestra era? Bueno, podemos decir que no eran organizadas de manera jerárquica. O sea, en la práctica no existía un jefe máximo de la cristiandad, o sea, no existía un papa. Cada ciudad tenía su propio obispo, o sea, su supervisor. Por ejemplo, había un obispo en Alejandría de Egipto y también en Efesios, en Antioquía, en Jerusalén, en Corinto, en Cartago, en Bizancio, en Roma, en Edesa, sea que sea al interior del Imperio Romano o fuera del imperio. La independencia de cada congregación de las demás hizo imposible que cualquier enseñanza errónea y cualquier nuevo dogma, diferente de los escritos del Nuevo Testamento, se extendiera a las otras comunidades. Como sabemos, en el 313 después de Cristo hubo el fin de las persecuciones. El emperador Constantino y el Augusto de Oriente Licinio se encontraron en Milán y decretaron la libertad de culto para todas las creencias del imperio. Constantino había concedido ciertos privilegios a la iglesia cristiana. ¿Cuáles fueron estos privilegios otorgados a la iglesia cristiana? Bueno, Constantino decidió devolver las propiedades que habían sido confiscadas durante las persecuciones, concedió salarios a los obispos cristianos, estableció tribunales cristianos para resolver disputas, permitió la exención del pago de impuestos para todos los obispos. Los cristianos pasaron así en pocos años de una minoría perseguida a ser los favoritos de la corte. Aquí lentamente vemos que el espíritu ultraconservador de los primeros cristianos se vio en peligro. También hubo un cambio de actitud en estos cristianos del cuarto siglo. Nace un híbrido que viene definido por algunos autores como el americano David Berkot, el híbrido constantiniano. Claro, porque, como hemos dicho, hubo una fusión entre algunas creencias paganas y la fe cristiana original. Eso fue el híbrido constantiniano. Todo esto generó un cambio de actitud en los cristianos del cuarto siglo y de los siglos siguientes. ¿Por qué? Mientras que los cristianos de los primeros 3 siglos, después de haber aceptado a Cristo en su corazón, tenían que demostrar que estaban haciendo un cambio real en su vida. En cambio, los cristianos del cuarto siglo no tenían que implementar un cambio de paradigma en sus vidas, pero les bastaba con dar la aprobación formal a un credo y a varias ceremonias y liturgias. Así nació la religión, una fusión, un sincretismo entre la fe cristiana y varios cultos paganos. Con el tiempo se van introduciendo varios nuevos cambios. Vamos a ver cuáles fueron los cambios que se introdujeron siguiendo el híbrido constantiniano. Bueno, inicialmente se introdujo el credo apostólico. Sabemos que en el 325, en el Concilio de Nicea, se aprobó este credo apostólico, pero no existen fuentes escritas que atestiguen que haya sido utilizado antes de esta fecha y en todo caso deriva de Roma, no de otros centros cristianos. Punto segundo, la celebración de la Navidad. La fiesta es desconocida para los padres de los 3 primeros siglos.
Se cree que es de origen romano. Esto es de la Enciclopedia Italiana Treccani. La primera mención cierta de la Natividad de Cristo con fecha del 25 de diciembre se remonta al 336 después de Cristo. Punto tercero, el culto a María, siguiendo los escritos de Agustín de Hipona, San Agustín, en el concilio de Efesios del 430 después de Cristo, se decidió que María es Madre de Dios, Theotokos. Punto cuarto, el bautismo de los infantes. Bueno, sabemos que los primeros cristianos bautizaban a personas de 14-15 años después de haberle explicado el Evangelio y después que estas personas hubiesen aceptado a Jesucristo en su corazón. Pero con estos cambios, con el cambio del bautismo a los recién nacidos, bueno, se empezó a bautizar a los infantes y ese cambio fue introducido por Agustín de Hipona. Punto quinto, también las misas para los difuntos, también esto fue introducido por Agustín de Hipona. Punto sexto, la confesión a los sacerdotes, a los curas, instituida por Inocencio III en el 1215 después de Cristo, mientras que la Biblia enseña que solo Dios puede perdonar los pecados. Esto lo vemos en el Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículo 21. Punto séptimo, la Eucaristía católica. La hostia se considera, como sabemos, en la religión católica, la hostia se considera el cuerpo de Cristo, mientras que para los primeros cristianos se partía el pan en recuerdo del sacrificio de Cristo. La Eucaristía católica se introdujo en el 1215 después de Cristo con el dogma de la transustanciación. Punto octavo, el concepto del purgatorio, introducido en el Concilio de León en el 1274 después de Cristo. Punto noveno, el culto de los santos. Y punto décimo, la veneración de la cruz. La cruz empezó a venerarse en el cuarto siglo. Y muchos otros cambios que se originaron siguiendo el híbrido constantiniano, o sea, la religión que surgió como híbrido en el cuarto siglo. Obviamente estamos hablando de la religión católica. Vamos a traer nuestras conclusiones. Bueno, hemos visto cómo nació la religión católica en el cuarto siglo, pero la fe en Cristo no nació como una religión, simplemente nació como la fe en un hecho, y este hecho era la resurrección de Jesucristo. La religión se basa en la Biblia más la tradición de hombres, mientras que la fe en Cristo original se basa solamente en la Biblia. Con esto no quiero criticar a los católicos, cada uno tiene su propio camino, sino solo afirmar que ser cristiano no significa necesariamente pertenecer a una religión. Lo importante es pertenecer a Cristo. Gracias.